Dicen que hay historias en la Biblia que no solo narran hechos antiguos, sino que esconden lecciones eternas sobre la fe, la obediencia y el poder de Dios. Una de las historias más fascinantes es la de Jericó, la ciudad que fue objeto de una maldición divina, y la pregunta que muchos se han hecho a lo largo de los siglos: ¿quién rompió realmente la maldición de Jericó? Hoy vamos a sumergirnos en esta historia, descubriendo cada detalle, cada personaje y la enseñanza que todavía resuena en nuestros días. En tiempos antiguos, Jericó era una ciudad formidable. Sus muros altos y sus puertas fortificadas parecían imposibles de derribar. Sin embargo, Dios tenía un plan para su pueblo elegido, Israel. Cuando Josué asumió el liderazgo tras la muerte de Moisés, se convirtió en el hombre que guiaría a su pueblo hacia la tierra prometida. Pero junto con la promesa venía una advertencia severa, una maldición sobre cualquiera que intentara reconstruir Jericó tras su destrucción. Según la Escritura, Josué hizo que el pueblo jurara solemnemente: «Maldito delante del Señor será el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito pondrá los fundamentos y a costa del hijo menor colocará las puertas». Esta maldición era clara y aterradora, un recordatorio de que la obediencia a Dios no podía ser tomada a la ligera. Y así, la fama de Josué y su relación con el Señor corrió por toda la tierra. Pero, ¿qué significa realmente esta maldición? ¿Quién fue el hombre que la quebrantó y cuáles fueron las consecuencias? Para entenderlo, debemos primero conocer la naturaleza de Jericó y por qué Dios eligió castigarla de manera tan drástica. Jericó era más que una simple ciudad, era un centro de poder y corrupción. Sus habitantes vivían en rebelión contra Dios y su orgullo se reflejaba en los muros que protegían su pecado. Al destruir Jericó, Dios no solo eliminó un obstáculo físico para los israelitas, sino que también mostró su poder supremo, demostrando que ninguna fortaleza humana puede resistir su voluntad. Josué, obediente y valiente, condujo a su pueblo con precisión. Cada marcha alrededor de la ciudad, cada toque de trompeta y cada grito estaban cargados de significado espiritual. La ciudad cayó, pero la maldición sobre la reedificación quedó vigente. Décadas después, la maldición se convirtió en realidad cuando alguien intentó reconstruir Jericó. La Biblia menciona específicamente a un hombre que ignoró el juramento hecho ante el Señor. Este hombre no solo arriesgó su vida, sino también la de su familia, cumpliendo literalmente la advertencia de Josué. Perdió a su primogénito y su hijo menor. Su desobediencia se convirtió en un ejemplo eterno de lo que sucede cuando se ignora la palabra de Dios. La lección de Jericó no termina allí. Aunque la ciudad fue destruida y la maldición cumplida, la historia también revela el poder del arrepentimiento y la obediencia. Josué, al liderar a Israel, no actuó con ira propia, actuó conforme a la voluntad divina. Y es aquí donde encontramos una de las claves para entender quién realmente rompió la maldición. Nadie puede romper la voluntad de Dios. Solo obedecerla puede salvarnos de sus consecuencias. Imaginemos por un momento la escena. Los muros caídos de Jericó, el pueblo celebrando la victoria, y una promesa cumplida que resonaba más allá de la geografía y del tiempo. Cada acto de Josué estaba lleno de fe. Su fama se extendió, no solo como líder militar, sino como un hombre profundamente conectado con Dios. La maldición sobre Jericó se convirtió en un recordatorio perpetuo de la santidad de las promesas divinas y la gravedad de su incumplimiento. Pero, ¿qué enseñanza trae esto a nuestras vidas hoy? La historia de Jericó no es solo un relato histórico, es un espejo de nuestra propia existencia. Cada vez que ignoramos la voluntad de Dios, arriesgamos nuestra paz, nuestra familia y nuestro futuro. La obediencia, por otro lado, abre puertas que parecen imposibles de cruzar. Josué no solo lideró con estrategia y coraje, sino con una fe inquebrantable que transformó la vida de todo un pueblo. Los estudiosos de la Biblia señalan que la maldición de Jericó también es un símbolo de los peligros del orgullo y la autosuficiencia. Intentar reconstruir la ciudad representaba un intento de desafiar a Dios.
y la advertencia sobre el primogénito y el hijo menor es un recordatorio del costo de la desobediencia. Josué, como líder, encarnó la combinación perfecta de valor, sabiduría y devoción. Su fama no fue por la fuerza de sus brazos, sino por la profundidad de su fe y su compromiso con el mandato divino. Cuando hablamos de quién rompió la maldición, la respuesta no es simple. Literalmente nadie puede romper una maldición establecida por Dios. Lo que Josué enseñó y lo que la historia muestra es que la obediencia y la fe son los verdaderos agentes que evitan la maldición. Aquellos que siguieron el camino de Dios fueron protegidos. Aquellos que desobedecieron sufrieron las consecuencias. Por eso, el verdadero protagonista no es solo Josué, sino cada persona que elige seguir la voluntad de Dios frente a la tentación de desafiarla. La narrativa de Jericó también destaca la importancia del liderazgo espiritual. Josué no solo dirigió un ejército, dirigió un pueblo, guiando sus corazones hacia la fe y recordándoles que la victoria no depende del esfuerzo humano, sino de la obediencia a la voluntad divina. La caída de los muros de Jericó se convirtió en una metáfora de cómo la fe puede derribar barreras aparentemente insuperables en nuestra propia vida. Hoy, cuando leemos estas historias, no solo recordamos eventos antiguos, recordamos la eterna lucha entre la obediencia y la desobediencia, entre la fe y el orgullo humano. Jericó nos enseña que cada acción tiene consecuencias y que la verdadera protección y bendición provienen de alinearnos con la voluntad de Dios. Por eso cuando preguntamos, ¿quién rompió la maldición de Jericó? La respuesta es clara: nadie la rompió por fuerza. Se evitó mediante la obediencia y la fe. Josué y aquellos que confiaron en Dios fueron protegidos, mientras que los que ignoraron la advertencia sufrieron. La lección es eterna. Dios cumple su palabra y nuestras acciones reflejan nuestra relación con Él. En conclusión, Jericó no es solo una historia de guerra y castigo. Es una historia de fe, obediencia y enseñanza eterna. Josué, al liderar con sabiduría y fe, se convirtió en un ejemplo de cómo vivir en armonía con la voluntad divina. La maldición permanece como recordatorio, pero la obediencia ofrece la protección y la bendición que todos buscamos. Si tú crees en los milagros y en la justicia divina, recuerda la historia de Jericó. Mantente firme en la fe, obedece la palabra de Dios y nunca subestimes el poder de la obediencia. Esta historia sigue viva, no solo en la Biblia, sino en cada corazón que busca seguir el camino de la fe.